Hoy en la Casa Grau en Bogotá tenemos un invitado muy especial. Él es abogado. Desde muy joven estuvo metido en los grandes temas de la justicia en Colombia. Fue procurador delegado para el bloque de búsqueda de Pablo Escobar. Estuvo en la vicefiscalía de Mario Iguarán como vicefiscal. Y ahora es el defensor del pueblo, él es Jorge Armando Otálora. Y lo hemos invitado porque él tiene a cargo uno de los quizá más difíciles y más duros temas que tiene que atender alguien desde la institucionalidad colombiana. La defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las perspectivas que se ven con el tema de la negociación de paz en La Habana, toda una serie de temas que junto con Baltasar Garzón vamos a conversar hoy con el vicefiscal. Baltasar. Yo querría preguntarle para iniciar nuestra conversación, ¿qué es la Defensoría del Pueblo en Colombia? Muchísimas gracias por la invitación, primero que todo. Y segundo, tiene razón en la pregunta, porque aquí con la llegada a la Defensoría, al cargo de la Defensoría hace más de 7 meses, la primera pregunta que me formularon muchísimos de los amigos es ¿y qué es esa defensoría y eso para qué sirve? Entonces me encontré con un choque de lo que contrario ocurre siempre en un país tan centralizado como el nuestro. La defensoría es muy conocida en los temas regionales y en los temas centrales y en las grandes capitales la gente desconoce las bondades de la defensoría. Eso fue de las primeras cosas que me ha impresionado a mí, porque en las regiones en particular, en los sitios de conflicto, la Defensoría es la única institución a través del defensor comunitario que el ciudadano tiene más a la mano como presencia del Estado. Entonces es una de las grandes contradicciones, porque uno pensaría que serían las grandes ciudades donde conocieran la figura del defensor más a fondo y lamentablemente no es así. La Defensoría ha hecho unas tareas muy importantes en el tema de la promoción de los derechos humanos, Baltasar. Montó, por ejemplo, el sistema de alertas tempranas. ¿Por qué no nos habla un poquito del tema de las alertas tempranas? Ese es un sistema que viene funcionando hace aproximadamente 12 años. Es una figura que hoy en día ya muchos países han venido a visitar y de primera mano quieren conocer cómo funciona el sistema de alertas tempranas. Esta es una delegada que analiza la temperatura y el tema de los derechos humanos en los sitios donde hay fuerte presencia de estos grupos armados ilegales, que los denominamos nosotros así, y que el gobierno anterior por decreto los denominó BACRIM o bandas criminales. En esas delegadas regionales nosotros tenemos un analista de toda esa información y es la que nos permite a nosotros emitir alertas tempranas, informes de riesgo en determinadas regiones. Esas alertas tempranas han tenido tanto éxito en cuanto a la prevención que el gobierno nacional por decreto creó lo que se denomina CIAT, que lo preside directamente el ministro del Interior, y el CIAT es el Comité Intersectorial de Alertas Tempranas. Cuando la Defensoría emite una alerta temprana al ministro del Interior, le corresponde sentarse y convocar a las entidades que tengan que ver con la alerta temprana y de inmediato generar el cumplimiento de la alerta. Pongo un ejemplo, hicimos un estudio de aproximadamente 6 meses analizando el tema de los derechos humanos en la comuna 8, 10, 13 y 16. Y se hizo un pronunciamiento de magistratura moral de la violación de derechos humanos, de cómo están expuestos más de 9.000 niños a ser reclutados por estas bandas que operan en estas comunas, de cómo más de 4.500 pequeños comerciantes de tienda están siendo extorsionados y boleteados por estos grupos, y cómo estudiamos todo ese panorama de cómo está funcionando el tema de los derechos humanos, las quejas que hay contra los abusos de autoridad, en fin. Y concluimos emitiendo 18 recomendaciones al Estado, 18 recomendaciones que van desde el Gobierno Nacional, Ministro del Interior, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Personero, en fin,
Fuerzas Armadas, de qué es lo que nosotros necesitamos para que en esas comunas haga presencia el Estado a través de cada una de esas instituciones, porque es lo que nosotros creemos que debe adelantarse. Cuando nosotros emitimos esa alerta temprana, automáticamente el ministro convoca a todas esas instituciones para ver cómo van a atender el sistema de alertas tempranas que nosotros emitimos. Porque en ese sistema, Baltasar, ha habido unos casos en los cuales la eficiencia de ese sistema permitió anticipar masacres, ataques de organizaciones armadas ilegales. Es un tema muy importante. Pero ¿cómo se llega a la Defensoría del Pueblo? Es decir, no estoy pensando en organizaciones de derechos humanos que saben perfectamente cómo plantear las cuestiones y de hecho es una fórmula de puesta en marcha, ¿no? También el sistema de alerta temprana, pero el común de los colombianos que quiera buscar el apoyo o la ayuda de la Defensoría del Pueblo, ¿qué tiene que hacer? La Defensoría está organizada a nivel regional. En cada capital de departamento existe una Defensoría regional. Dependiendo pues el departamento y dependiendo el conflicto, existe la fuerte presencia o no. Lamentablemente, de las primeras quejas que tengo que presentar, y así lo he señalado tanto al Gobierno Nacional como al Congreso, que de hecho por eso ya presenté un proyecto de reestructuración, porque lamentablemente la Defensoría, por la capacidad que tiene de reacción, se acostumbró a hablar de los derechos humanos con ocasión del conflicto. Y sabemos que los derechos humanos ni nacen ni se agotan ahí. Sí, es un tema muy importante y más en el país que nosotros vivimos, que es un país que ha vivido en conflicto, pero es que el día a día del ciudadano, más con los problemas que vivimos ahorita de salud, de pensiones, del sistema carcelario colapsado, en fin, ahí debería estar la Defensoría haciendo una fuerte presencia. Lamentablemente, el equipo que tiene, la nómina que tiene, no da para cumplir todas esas necesidades. Por eso tenemos una fuerte presencia en las regiones donde hay todavía fuerte presencia del conflicto o presencia de los grupos armados ilegales. Pero si hay una persona que esté viendo este programa y le suscita al oírle a usted decir, pues yo tengo un problema que yo tengo que comunicárselo al defensor del pueblo y que me ayude, y luego diga, no, oiga, eso es un abogado. Es decir, ¿cómo se encaja en la institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, pero ya en el trato directo con la víctima? Sí, de hecho nosotros en eso tenemos una demanda positiva. Hoy en día, por los diferentes pronunciamientos que hemos hecho de salud y de pensiones, se ha incrementado la demanda. En cada departamento, en cada capital de departamento existe un defensor regional con un equipo de abogados y de funcionarios de la Defensoría para atender todos estos temas. La Defensoría, a diferencia de otras defensorías del mundo, nos dieron la tarea también de la Defensoría Pública. En la mayoría de países la Defensoría Pública es autónoma e independiente. En nuestro país se la adjudicaron a la Defensoría del Pueblo. Es decir, es una especie de turno de oficio. Exactamente, tenemos del abogado que tiene que atender a quien no puede pagarlo o no sabe qué hacer. Una Dirección Nacional de Defensoría Pública que al día de hoy tiene vinculados 2.960 abogados de la Defensoría Pública. La gran mayoría de estos abogados se dedican al sistema penal, a representar a las personas de escasos recursos en los juicios penales. Y hoy en día nosotros hemos querido dinamizarla a otras especialidades. Estamos creando defensores públicos para el tema laboral y para el tema civil. Nuestro país es un país que en el tema de propiedad de los terrenos ha sido muy de recibir la posesión de los padres, de los abuelos, y la gente no tiene un título. Y eso me ha generado una preocupación porque muchos abogados han abusado de los campesinos y les han puesto a firmar documentos y se han quedado con la mitad de la tierra para iniciar un proceso de pertenencia. Ese es un tema en los que estoy fortaleciendo. Todo eso lo cumple la Defensoría Pública y he querido extenderla a esas otras especialidades. Y por cerrar este bloque, la Defensoría Pública en la dinámica, en el aspecto de los defensores públicos, ejerce las dos funciones, la de defensa y en su caso también la de acusación o defensa de la víctima. Exactamente. Y entonces es cómo se compatibiliza
ese es uno de ese fenómeno, que seas acusador y acusado. Sí. Ese es uno de los grandes dilemas que hemos tenido en la Ley de Justicia y Paz, porque con la última reforma se nos dio esa labor. Anteriormente nosotros generábamos únicamente ese papel de orientador de la víctima, en tanto que en los postulados o victimarios se les generaba la defensa. Hoy en día ya nos toca ejercer dentro del proceso las dos representaciones y es uno de los problemas que hemos denunciado porque eso se presenta para malos entendidos en el tema procesal ya interno, porque pese a que son contratistas y que cada cual tiene su autonomía y su independencia como jurista dentro del proceso, pues sí es una situación que no tiene presentación de estar representando la misma entidad a las dos partes. Tema que nosotros nunca lo pedimos, cuando llegamos ya lo encontramos y creo que eso es un tema que bien lo pudo haber llevado a cabo la Procuraduría ejerciendo ese papel de derechos humanos. Porque, de hecho, es quien también representa a la víctima. Exactamente. Pero ahí dentro del ordenamiento institucional, como en este juego de poderes, pararse frente a un organismo como la Procuraduría, por ejemplo, es demasiado grande, es demasiado fuerte la diferencia entre los dos organismos. Muchas veces no hay colisión de competencias ahí. No, total, porque el procurador, todo el tema de derechos humanos, pues hasta el día de hoy, como han venido se han venido manejando las dos instituciones, pues el tema de derechos humanos ya he tenido mi autonomía y mi independencia en los pronunciamientos y en estos temas, como también lo ejerce él en su momento a título de representante de la sociedad también como Ministerio Público. Sí. Y yo considero que la Defensoría va a acompañar, porque así lo encuentra ajustado a la Constitución, y va a demandar respetuosamente a la Corte Constitucional que declare constitucional el marco para la paz. En el tema de los tiempos del marco jurídico para la paz, ¿cómo está regulado eso? Porque si llegase a prosperar una demanda contra el marco jurídico, habría un retraso y eso afectaría la negociación en La Habana, ¿o no? No, sin lugar a dudas, porque tendría que hacerse nuevamente la reforma constitucional y sabemos que por ser acto legislativo tiene un procedimiento totalmente diferente. Esperamos y aspiramos que no haya un pronunciamiento en ese sentido, porque hemos encontrado pronunciamientos de la misma Corte Constitucional que ha avalado los procesos de justicia transicional que ha adelantado en anteriores oportunidades el Gobierno Nacional. Y desde ahí es que nosotros arrancamos para construir nuestro pronunciamiento. Y la Defensoría del Pueblo, a la hora de interactuar con las instituciones, Pedro mencionaba la Procuraduría y la Fiscalía, ¿hay distribución perfecta de papeles o hay espacios, usted mencionaba justicia y paz, en lo que se podría haber ido de la mano y de esa forma haber hecho más fácil tanto la verdad como la justicia como la reparación a las víctimas? Este proceso de justicia y paz fue un proceso muy atropellado y muy improvisado y hay que hacer ese reconocimiento. Incluso cuando estuve en la vicefiscalía lo vivimos, porque pues aquí primero se llevó a cabo la desmovilización se inició la ley con, en el 2005, periodo, ¿no? Y aquí se hizo una desmovilización y con posterioridad se hizo la reglamentación y ese fue uno de los grandes inconvenientes que así lo dejó entrever la Corte Constitucional con su pronunciamiento. Pero sabe que no se han encontrado, por el contrario, hemos trabajado armónicamente en ese aspecto. Yo creo que en ese caso el apoyo permanente que nosotros suministramos para el tema de justicia y paz es el de estar pendiente de la demanda que ha hecho la Fiscalía, y ese acompañamiento estamos muy comprometidos porque sabemos la importancia de ese proceso para el país. Usted mencionaba antes que muchas veces la urgencia de un proceso de negociación o de paz o el conflicto y toda la violación de derechos humanos que se produce en torno al mismo oscurecen o marginan a otros temas que son tanto más importantes y en todo caso que van a estar y permanecer. Entre esos, yo sé que uno de los aspectos que preocupan a la Defensoría del Pueblo, y ya lo ha dicho usted, es el de los establecimientos penitenciarios, la reclusión en los periodos de pérdida de libertad, los derechos dentro del sistema penitenciario. En el periodo que usted lleva ya, ¿tiene una visión clara de cuál es esa situación y en qué medida se tiene que modificar? Sí, yo inicialmente
pues fue de las primeras cosas que atendí cuando llegué a la Defensoría. De hecho, al día siguiente de mi posesión, lo primero que hice fue a visitar las cárceles. Al día de hoy, en los 7 meses, llevo más de 22 centros carcelarios visitados. Y yo planteaba 3 escenarios para atender este grave problema. Yo hoy en día ya estoy creyendo, y así se lo he manifestado al gobierno, y se lo voy a hacer llegar a través de un pronunciamiento formal pidiendo la figura del artículo 215 de la Constitución Política nuestra, un estado excepcional para acudir a decretar la emergencia social, porque este tema ya no tiene cómo entrar a funcionar y trato de ordenarme en varios temas. Inicialmente yo miré el tema del hacinamiento carcelario y planteaba yo 3 escenarios para atenderlos, uno de choque, uno a mediano plazo y uno a largo plazo. El de choque era la creación de jueces de ejecución de penas, porque en el caso de Bogotá hay un represamiento de solicitudes de libertad por pena cumplida, por subrogados, en fin, por prisión domiciliaria, que ascendían a más de 1.800 y los internos no tenían una respuesta de parte del Estado. Nos reunimos con el Consejo Superior de la Judicatura, con Medicina Legal. 1.800 casos que podrían ya estar extinguida la pena. Exactamente. Y no que hay un por falta de jueces no se le exactamente. atiende, y nos podemos encontrar con que dentro de un año digan, hace 1 año y medio usted cumplió. Exactamente. Es un tema gravísimo. 1.800 casos. Cuando lo hicimos el estudio, en solo Bogotá, de represamiento. Entonces yo decía, necesitamos un plan de choque para atender esos temas. E incluso se habló de la creación de 74 jueces en ese momento de ejecución de penas de descongestión a nivel nacional. Y en el caso de la Modelo, con la ministra de Justicia se planteó un tema de que mandaran los jueces de descongestión para que funcionaran directamente en la Modelo, y operara el sistema acusatorio, que ahí se puede operar. Nosotros suministramos los defensores públicos y se hacen las peticiones y se resuelven en audiencia pública de manera inmediata para dinamizar el tema de solicitudes. Lamentablemente, ese tema no se llevó a cabo. Me dicen que estamos en ese estudio y que muy seguramente ya se van a nombrar los de la Modelo. Ese era un plan de choque de inmediato. El otro tema a mediano plazo era el tema de reformar el sistema penal. El señor fiscal está haciendo un estudio serio y sabemos de su capacidad y su hoja de vida para mirar el sistema acusatorio, porque este es un sistema que, pues, cuando lo implementamos, al mes ya se estaba planteando la primera reforma y esto nació mal. Nuestra sociedad no estaba preparada para el sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio, ustedes lo saben mejor, y el doctor Baltasar más que todos, el sistema acusatorio, la regla general es la libertad, y casos excepcionales es la privación de la libertad. Y nosotros no estábamos preparados. Eso exige una preparación. De que la sociedad entienda que la persona que le hicieron una imputación mañana va a estar en la calle. Que no se acusa de que entra por una puerta y sale por la otra. Y nosotros, como no entendíamos eso, el gobierno nacional, al mes de estar funcionando el sistema acusatorio, planteó la primera reforma para lograr subir las penas, para lograr que ninguno saliera y a todos hubiese que imponerles medidas de aseguramiento. Desde ahí nos tiramos el sistema acusatorio. Entonces, y desde ahí vienen las enfermedades de nuestros procesos penales. Pero bueno, ese ya es un tema que ya está ahí, no podemos hacer. Pero lo que se planteaba a mediano plazo era mirar cómo revisamos el sistema penal. Porque es que cuando inició su funcionamiento, el sistema se asustó y dijo, aquí por el tema de negociaciones, todo el mundo se nos va a ir para la calle. De un solo tajo, sin ningún estudio de política criminal, se dijo se incrementan las penas en una tercera parte del mínimo y la mitad del máximo. Entonces se subieron todas las penas. Pero el tema de los subrogados siguió con la misma pena bajita que había. Entonces, ¿eso qué implica? Que hoy en día eso debió haber ido de la mano del incremento de las penas. Yo creo que es que ahí influye también un problema de fondo, de política penitenciaria, y también de no acudir sistemáticamente a que cuando se acaba un periodo se da uno cuenta que no se preveyó de que las penas parecía que eran muy altas, pero pues claro, siempre cuando llega el final del cumplimiento parece que eran bajas. Exactamente. Y cuando se establecen parece que son proporcionadas, entonces aquí algo falla, ¿no? Exacto, porque no se hizo ese estudio y ese cruce de cómo va a quedar finalmente si una persona goza de todos los beneficios que trae el sistema. Es decir, a estas alturas no tenemos claro ese panorama que plantea. Se está armonizando y por eso se va a plantear, o ya creo que se planteó por parte del señor fiscal, una reestructuración del sistema, y por el lado del gobierno ya se radicó un programa de reforma al Código Penitenciario y Carcelario. ¿Y el tercer punto? Ese sería y el tercer punto, pues, es un tema de la creación de cárceles, pero creación de cárceles
con las... ¿Cuántos centros penitenciarios, según usted, habría que hacer en Colombia para que el sistema progresivo de cumplimiento realmente cumpliera su finalidad? Centros no podría decirle, le puedo decir cupos. Hoy en día tenemos un hacinamiento del 53% y estamos llegando a unos niveles insostenibles, tan insostenibles que los jueces, con toda la razón, mediante la tutela, están cerrando los centros carcelarios. Ajá. Yo le planteaba al gobierno nacional, primero le reconocía su política y su buena intención de atender los llamados de la Defensoría. Cuando yo les comentaba el ejemplo de Medellín, de las comunas, pues el gobierno nacional reaccionó, y tengo que reconocerlo, y tengo que agradecerlo. Reaccionó llevando 1.500 hombres a Medellín, y llevó el Gaula para combatir todo el tema de extorsión y todo. Yo le decía, sí, presidente, pero por el otro lado se nos va a abrir un problema peor, y es que por tutela nos cerraron la cárcel de Bellavista. Entonces, cuando esos 1.500 hombres empiecen a operar, ¿qué va a pasar con todas estas personas que vayan a detener? ¿Dónde los vamos a meter? Sí. Es que hubo un caso reciente, Baltasar, de un preso que interpone una acción de amparo, una tutela, ante un juez, ante una jueza, y ella ordena a la cárcel modelo que no puede recibir un solo preso más en una sentencia absolutamente revolucionaria, y se plantea el tema de la urgencia que tiene el tema carcelario y la crisis humanitaria que se está viviendo allí. Claro, ya hay varios temas en eso. La de Bogotá, el tribunal decretó la nulidad y iniciaron nuevamente. La de Bogotá hoy en día ya se levantó, la modelo, pero seguimos con las cárceles cerradas de Bellavista, que es una de las más congestionadas del país, y la cárcel de Bucaramanga. Y ya hay tutelas en la de Vistahermosa de Cali y la de La Guajira se avecina. Es que la de La Guajira es un tema que es Guinness Record. La cárcel tiene capacidad para 100 personas y hay más de 500. O sea, hay más de 400% de hacinamiento. Sí, eso es una cosa. Entonces, son los jueces los que están tomando esas medidas, porque es que ya no resiste de ninguna naturaleza. Con otro ítem, ya hay condenados que pagaron su condena, ya hay un antecedente en Medellín y otro en Bogotá, que purgó su condena y salió y demandó al Estado. Porque el señor dice, yo cometí un error y lo acepté y me sometí a la justicia. Pero el Estado no me puede someter a mí a pagar una pena en unas condiciones de dormir 15 personas en un baño, violatorio de todos los derechos humanos, sin una cobija, sin una cama, sin mala alimentación, sin salud. Y el Tribunal Contencioso Administrativo de Medellín condena al Estado colombiano por haber puesto a ese contra. Ahí está la convención contra la tortura, malos tratos y penas degradantes. Entonces, y demás, ¿no? Ese es un tema que si eso es así y hace carrera, pues se van a venir 115.000 demandas automáticamente en contra del Estado. Sí. Si el gobierno no reacciona frente a ese Y problema. el fiscal o juez de vigilancia penitenciaria, ¿cómo está funcionando? ¿Existe la figura? No, aquí no existe la figura. Aquí, El fiscal de vigilancia penitenciaria no existe como tal. No. El juez de vigilancia penitenciaria no existe como tal. Entonces, ¿usted considera que, como ocurre en otros sistemas, por ejemplo, el español, que fue una institución que se introdujo hace ya varias décadas y funcionó bien? Funcionó bien precisamente para mejorar las condiciones de cumplimiento de los internos, de los reclusos y reclusas. ¿Considera que eso es necesario? Se hace necesario porque es que es el mismo IMPEC el que tiene que generar ese autocontrol y ese autofuncionamiento de las cárceles, que no sea un juez el que tenga que cerrar en las cárceles, son ellos los que tienen que llegar a un momento de decir nosotros no estamos en condiciones de dar un cupo más porque no tenemos cómo prestarlo. Bogotá y Bellavista tienen del 250% de hacinamiento, eso no es serio en ningún lugar del país, son cárceles que están hechas para 2.500 y tenemos más de 7.500. ¿Y la denuncia del defensor del pueblo se atiende en Claro, ese caso? en ese caso pues yo permanentemente he hecho visitas humanitarias a todo el país. He llevado, por ejemplo, al director de Medicina Legal en el caso de la modelo, que encontré 13 casos humanitarios de internos que estaban con enfermedades terminales que le quedaban días. Sí. Y yo estaba planteando que esas personas tienen derecho a morir dignamente, a morir al lado de sus familiares. Y convoqué al señor director de Medicina Legal para decirle, personas con VIH terminal, que ya los médicos decían no tiene más de un mes, 2 meses,
un juez de ejecución de penas, ¿cómo le da una prisión domiciliaria a una persona de estas? Entonces, los llevé para que miraran las implicaciones de lo que está viviendo las cárceles de nuestro país en este momento, que es uno de los grandes problemas de la dignidad humana. Están en unas condiciones abiertamente violatorias de la dignidad humana de las personas que están Estamos en Hablemos de Paz y Derechos Humanos con Jorge Otálora, defensor del pueblo, y estamos analizando un tema de una relevancia absoluta, la crisis carcelaria. Volvemos con él en un momento en Hablemos de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital. Continuamos nuestra conversación con el defensor del pueblo. Hablábamos de la situación carcelaria. Yo no renuncio todavía a hablar un minutico más. Usted habló antes de la Ley de Justicia y Paz y los paramilitares que están en centros carcelarios cumpliendo su pena, más allá de las discusiones que hay en torno a los límites temporales, también participan de ese hacinamiento, de esa situación humanitaria tan crítica y que ataca la dignidad humana, ¿o hay algún tratamiento diferenciado? No, yo creo que esto es igual para todos. Hay unos casos excepcionales que tienen celdas. En el caso de Valledupar hay un número, si no me acuerdo, si mi memoria no me falla, creo que es de 17. Usted los ha visto, ¿no? Fui y los visité. En el caso de Valledupar hay unos internos de máxima seguridad porque corren riesgo al interior de la cárcel. Entonces los tienen cada uno en su celda, en otras condiciones. Allá estuve visitando a Garavito, que es una de las personas que ha estado por todas las cárceles del país. Estuve visitando muchos de ellos y escuchándoles también su clamor de derechos humanos, de cómo está el tema. Todos son seres humanos que permiten. La sociedad no entiende eso. Yo recibo hay veces muchos insultos por el correo de por qué estoy dedicado a ellos, y les digo, es que la defensa mía es de la dignidad y los derechos humanos, e incluso ellos también tienen sus derechos humanos, porque siguen siendo seres humanos que gozan de toda la protección y atención del Estado, que cometieron una grave equivocación en algún momento, pero que el Estado tiene que darles el tratamiento digno. ¿Y qué va a ocurrir si se produce la desmovilización de las FARC y hay alguna suerte de situación carcelaria, con la descripción que está dando usted de los centros penitenciarios y con ese porcentaje de un cupo del 53%? Al final, ¿qué ocurre? Exacto, eso es un tema que nos preocupa, por eso era que, retomando el tema inicial, cuando empezamos a hablar de cárceles, yo decía que inicialmente yo tenía 3 planteamientos para hacer al gobierno. Yo creo que esos 3 planteamientos hoy no funcionan. Yo hoy en día les estoy diciendo que tenemos que pensar en el estado de emergencia social, que tenga un estado de una naturaleza tal, excepcional, constitucional, que el gobierno nacional pueda, mediante decretos leyes, expedir esas reformas y fundamentalmente entrar a hacer contrataciones directas contra los nuevos centros carcelarios, porque de lo contrario, esta planeación a largo plazo o a mediano plazo no lo aguanta el sistema carcelario que estamos viviendo. Llevamos varias semanas en eso. ¿Sabes, Pedro? Ese es el sistema que se llevó a cabo no solo respecto de centros penitenciarios, sino también de la justicia en Ecuador. Después del referéndum se decretó el estado de emergencia social para precisamente proveer de los fondos necesarios y de la discrecionalidad para solucionar ese problema de hacinamiento. Ahí hay un tema que empieza uno a estudiar, ya la figura del 215, el estado de conmoción, y la norma dice que tiene que haber un hecho sobreviniente, que es el que genere al gobierno. ¿Cuál es el hecho sobreviniente? Ahí hay unos pronunciamientos de la Corte Constitucional que ya en nuestra reciente historia, el tema de pirámides. La Corte aceptó que esos hechos ya existían, pero por la forma como se presentaron últimamente generaron unas condiciones diferentes al estado normal.
el tema carcelario siempre ha existido el problema, pero si nosotros analizamos a partir del 2011, la ley 1453 de seguridad ciudadana fue la que generó y disparó el hacinamiento. Es una ley que para el caso de los pequeños hurtos, si hay reincidencia, no hay lugar a la excarcelación. Y por eso los medios han denunciado casos de tal naturaleza de la persona que se apodera de un caldo de gallina Nor. De temas de esa naturaleza que están allá cumpliendo pena. Entonces, esos son los planteamientos que yo le hago al gobierno. ¿Vale la pena que nosotros tengamos en un centro penitenciario una persona que en un supermercado se robó un caldo de gallina, cuando una persona de esas le vale entre 1 millón y 1.200.000 mensuales, un interno penitenciario al Estado colombiano? ¿Vale la pena o podemos acudir a otras figuras? Porque otra cosa es el hurto calificado o agravado que se hace con violencia sobre las personas y este tema, y otro totalmente diferente el hurto que se comete en estas condiciones. Y el Estado debería tener una reacción de política criminal diferente que mandar a esas personas para la cárcel. Pero defensor, ahí uno debería decir, la Defensoría debió estar también en los momentos de la discusión. Uno de los elementos que genera este desarreglo es que cuando hay un hecho de conmoción, a los legisladores les da por cambiar la legislación penal y aumentar las penas o reducir las penas. Aumentar las penas si hay un hecho que produce la conmoción o reducirlas si hay un problema de congestión. ¿No es necesario que ustedes tengan un papel mucho más definitivo en la legislación, en el proceso legislativo, planteando las dificultades que tiene ese tipo de legislación, de cambio legislativo? Estamos totalmente de acuerdo y por mi formación de penalista, desde mi llegada a la Defensoría, he realizado esa actividad que Pedro menciona en el Congreso de la República, y como defensor me he pronunciado en contravía de esa clase de proyectos. Le pongo varios ejemplos. Uno que el señor presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, presentó, porque se presentó mucho accidente de tránsito de personas que iban manejando en estado de embriaguez, no necesariamente ni con muerte ni con lesionados, sino que iban en estado de embriaguez. Incluso un congresista perdió su investidura por ir manejando en estado de embriaguez. Entonces se presentó un proyecto de ley que se llamaba la ley de los borrachitos, aquel que se sorprenda manejando. No, eso es una cosa increíble. Entonces yo fui el primero que le dije, seamos serios, el Estado colombiano no tiene ni cómo guardar a las personas que cometen hechos delincuenciales graves, y vamos a acudir a que la persona que sea sorprendida manejando en estado de embriaguez sin haber causado ningún accidente, porque si lo causa ya es otro delito totalmente diferente, para poner nosotros a legislar de esa manera. Aquí tenemos que generar otra clase de castigo. Si son funcionarios públicos y se sorprenden en esto, pensemos en que sea causal de pérdida del empleo, pensemos en otras medidas de trabajo social los fines de semana, pero la solución no es que las personas, y yo les hice un estudio en el 2011, se presentaron 45.000 comparendos por personas que fueron sorprendidas manejando en estado de embriaguez, que no necesariamente cometieron un accidente. Que hubiesen sido... Entonces yo le decía, eran 45.000 audiencias públicas, 45.000 fiscales, jueces, 45.000 logística de IMPEC o de policía para transportar a las personas, y fundamentalmente 45.000 cupos en las cárceles. Eso bueno, no es lo que ocurre, usted sabe bien que hay veces que se legisla a golpe de tacón, ¿no? A golpe de tacones, sí. Ocurre un hecho, claro, y entonces hay que elevar las penas, ocurre otro y hay que decir que se agraven, ¿no? Exactamente, yo hice ese pronunciamiento y tengo entendido que lo están estudiando y mirando a ver cómo se busca otra medida. Y otro que también acabo de pronunciarme, que es un tema gravísimo que los medios de comunicación han denunciado, que son las lesiones con ácido de que han sido víctimas las mujeres. Ahí hay un movimiento serio que están planteando crear las lesiones con ácido, situación con la cual no comparto, porque el Código Penal ya tiene la figura de las lesiones con deformidad facial. Entonces yo les digo, incrementemos si quieren el agravante, pero el tema aquí no es crear todo el tiempo un nuevo tipo penal, porque lo que ha dañado nuestra legislación penal es ese tema de vanidades institucionales. Aquí todos los gremios quieren tener su propio tipo penal, no les sirve el hurto calificado y agravado. El tema de autopartes, entonces quiere querer el tipo penal de hurto de partes, de vehículos. Ellos no les sirve la figura que existe, y ese es muy complicado. Seguiríamos hablando de todas estas cosas, pero yo quiero ahora cambiar un poco de espacio, ¿no? Pero tiene mucha relación. La reparación de las víctimas, otro de los focos principales de la Defensoría es garantizar o propiciar o facilitar esa reparación, y que sea una reparación integral,
¿Cómo está en Colombia esa realidad? ¿Realmente podemos decir que en Colombia se repara a las víctimas? Porque siempre oímos el discurso de que se está produciendo esa reparación. Hicimos ese ejercicio, escogimos 50 víctimas, porque quería hacer el ejercicio que me acaban de plantear. ¿Qué piensan ustedes de la ley 1448? A las personas que están ahí, visitamos la Comuna 4 porque es una comuna que tiene aproximadamente 25.000 personas desplazadas, la mayor parte de ellas de la costa pacífica. Sí. Hay gran población afro ahí desplazada. Y les escuchamos y hay una realidad diferente. Primero, yo creo que hay que entrar nuevamente a fortalecer la publicidad de las bondades de esta ley porque hay muchos que la desconocen. Dos, hay que hacerle unos ajustes y así se lo voy a plantear al gobierno nacional, porque entre ese proceso pedagógico que nos toca hacer nosotros de instrucción, de explicarles cómo se puede solicitar las bondades de esta ley, y la inscripción como víctima oficialmente, incluso nosotros prestamos la asesoría cuando se le niega la inscripción para el recurso de reposición de que sea aceptado como víctima. Y una vez ha sido aceptado como víctima, el Estado se está demorando más de un año en contestar. Y la víctima está a la espera de, sí, ya me reconocieron, pero no me dice nada. Necesita ejercer el derecho. Entonces, escuchamos todos, pero fíjese que una persona dijo, mire, esa ley no sirve para nada porque a mí no me han reparado. Y otra persona que dijo, pues no le servirá a usted porque a mí sí me han reparado y a mí me dieron ya el 50% de mi indemnización. Entonces, ahí va caminando. Yo lo primero que he hecho cuando me invitan a hablar del tema de la ley de víctimas y restitución de tierras es que hay que hacer un reconocimiento al gobierno nacional. Yo he escuchado en algunos foros que es la ley única en el mundo, no sé si eso sea cierto porque no tengo el estudio comparativo de si eso existe o no existe, pero sí creo... Como tal sí debe ser la única. Pero sí creo que es un gran esfuerzo y un ambicioso proceso que tiene el gobierno nacional de poder indemnizar absolutamente a todas las... Hacer valer los... El proceso, el tema central es cómo no logramos que la gente le pierda confianza a esta ley, por el contrario, cómo la fortalecemos. Y cómo logramos una dinámica, porque es que esta ley sienta 42 instituciones y sabemos que armonizar a 42 instituciones del Estado para tener una respuesta a las víctimas es muy complicado. Y ese es un planteamiento que ayer me reuní con la directora de la unidad de víctimas del Gobierno Nacional, la doctora Paula Gaviria, y le hacía ese planteamiento, cómo vamos a hacer ese estudio permanente de cómo le vamos a contestar a las víctimas, cómo generamos ese proceso de sistematización que se generen esas alertas, de una vez la persona es incluida dentro de la lista de víctimas, a los 6 meses que haya una alerta de que a ellos no se les ha contestado, para que exista un pronunciamiento bueno, malo, regular, pero le diga estamos al portas de contestarle, porque de lo contrario al ciudadano le va a perder la confianza. Pero una de las cosas que hemos hablado más de una vez, Pedro y yo, es respecto de la ley de víctimas. Es cómo indemnizamos a las víctimas, por ejemplo, que son víctimas de las bandas criminales. Sí, ese es el otro, que están fuera. Ese es el otro problema. Y esta es la preocupación que yo le hice un derecho de petición formal a la directora de víctimas, porque ahí dices, hay quienes me dicen, no, eso no es cierto, nosotros indemnizamos a todas las víctimas. Le digo, pero yo tengo quejas de víctimas que en la práctica me dicen, yo soy víctima de un grupo armado ilegal, o BACRIM, y a mí no me están dando ese servicio. Entonces yo quiero es que me conteste usted por escrito, y acabo de hacer ese derecho de petición formal, de que se nos diga del Estado si se les van a reconocer o no, para a partir de ahí mirar nosotros si se requiere una reforma, porque aquí las víctimas no tienen distinción de si provienen de violaciones de la guerrilla o de quien sea, aquí la víctima es una y es víctima de la violencia. Entonces eso es el tema que yo estoy demandando de ellos, un pronunciamiento único en ese aspecto. Estamos en Hablemos de Paz y Derechos Humanos con el defensor del pueblo. Regresamos con él en un momento en Canal Capital. Continuamos desde Casa Grau nuestra conversación con el defensor del pueblo, Jorge Otálora, y lo hacemos
retomando con un tema que nos preocupa profundamente, cuál es la violencia sobre las mujeres, sobre los niños, niñas, la violencia de género. ¿Usted cree que hay un tratamiento diferenciado en Colombia para este tipo de violencia que sea efectivo para contrarrestarlo y en todo caso para reparar? Si lo hay, no ha tenido la eficacia, porque la queja permanente de las representantes de derechos humanos de las mujeres que permanentemente visitan la Defensoría, la queja es esa, de que la mujer sigue siendo víctima y el Estado no ha reaccionado como tal. Y hay un gran componente de la violencia, y en este caso sexual, producto de las mujeres que están dentro del conflicto armado. Esas son unas estadísticas que son monstruosas, que están ahí, de las mujeres que están en la guerrilla o que son producto de los grupos armados ilegales, permanentemente violadas y azotadas, y no ha habido una respuesta oportuna de parte del Estado. Son unas cifras bastante preocupantes. Y con respecto al trabajo que está haciendo la Fiscalía en abrir una unidad para atender el tema de ataques o de violencia contra la mujer, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la Defensoría? Pues esas son de las reacciones que ha tenido el Estado, y en este caso la Fiscalía, cosa que nosotros aplaudimos, porque ya teniendo una unidad especializada, única, exclusivamente para esta clase de violencia, pues donde nosotros podemos acumular todo este universo de procesos que tenemos a lo largo y ancho del país y centralizarlos en una unidad para que se genere esa investigación conjunta, y yo creería que ahí empiezan a verse los otros resultados, porque es que además los funcionarios a nivel nacional no tienen esa especialidad, y si creamos una unidad especializada con ese aspecto, yo creo que avanzamos en gran medida. Hay otro ámbito que merece la atención, y no sé si realmente la tiene o no por parte de las instituciones, o no de todas quizás, que es el de los pueblos originarios, el de las comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes, el tratamiento, la protección sobre los derechos de estas comunidades. ¿Cómo se ve desde la Defensoría Pública, desde la Defensoría del Pueblo, y si realmente hay una política en ese sentido y si es efectiva? Sí, ahí hay que mirar varios escenarios. Nosotros, pues la Defensoría del Pueblo tiene una delegada exclusiva para indígenas y los grupos minoritarios o grupos afro. Y la verdad es un tema bastante preocupante, porque no solo el tema de las víctimas, de que ellos están siendo, porque están en la mitad del conflicto entre el Estado y los grupos levantados en armas, sino adicionalmente hoy en día por este tema de las multinacionales y la explotación. Ese es un tema que la legislación se encuentra, excúseme el término, empantanada. En este momento la consulta previa no ha tenido las bondades que esperan y va encaminada única exclusivamente a proteger a estos sectores, y no ha tenido los resultados que se esperaban. Es la Corte Constitucional la que por vía jurisprudencial ha generado esos pronunciamientos de protección, pero hoy en día tanto el gobierno nacional como los mismos grupos indígenas se quejan de que esto no funciona porque los tiene enfrascados y esto no avanza ni para atrás ni para adelante, y es un tema donde se necesita una política de Estado fuerte en ese tema. Ellos se quejan incluso de las últimas reformas que sacó el gobierno nacional, de la cual no fueron consultados, y la consulta previa pues automáticamente lo armoniza. Si vamos a reformar algo, al primero que tienen que sentar a la mesa a hablar del tema es a los representantes de ellos. ¿Considera entonces importantes o interesantes estos diálogos que está manteniendo el gobierno con comunidades indígenas en el Valle del Cauca? Me parecen además muy oportunos, porque la Defensoría del Pueblo ha generado esa confianza, tanto del gobierno como de los indígenas, y permanentemente es el secretario en todas esas mesas. Nosotros levantamos unas actas y es muy importante, y siempre pues acuden y se apoyan. Mire, ahora que hubo ese paro, por ejemplo, que fue bastante complicado, el papel de la Defensoría, que fue muy silencioso en el tema, fue muy importante, porque hubo muchos indígenas retuvieron a miembros de la fuerza pública, y a la única persona, a la única institución a la que convocaron para podérselo entregar fue la Defensoría, y al contrario, el ejército retuvo a algunos indígenas
y automáticamente a la única institución que llamaron para podérselos entregar y todo fue a esto. Incluso tuvimos un inconveniente gravísimo con el tema de la jurisdicción indígena, que es un tema que yo quiero acercarme a ellos para plantearlo, y es que tuvieron a unas personas retenidas más de 45 días por la impotencia del Estado. ¿Qué ocurre? Que en una región del Cauca, en Canoas, hay mucha inseguridad, mucho hurto de motocicleta, de todo. Y entonces los indígenas decidieron administrar justicia, ellos ante la ausencia del Estado, que eran hechos de lo cual no tenían competencia, porque no fue cometido ni en el territorio de ellos, ni las víctimas fueron indígenas, ni los autores fueron indígenas. Pero ante la ausencia de Estado frente a este tema decidieron. Y yo les decía que eso nos podría generar un grave problema, porque el día de mañana la justicia ordinaria podía hacer lo mismo frente a su justicia, y esto no beneficia, y hay que respetar la autonomía e independencia de las dos jurisdicciones. Frente a esta perspectiva, encontramos que las minorías tienen un eco en la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes han recibido aportes para fortalecer esto y para que las minorías tengan más espacio de acción? Aportes hoy en día, yo agradezco a la comunidad internacional, pero día tras día sabemos que eso ha venido disminuyendo. Estamos en eso, precisamente por eso planteé una reestructuración, unas facultades extraordinarias para que el gobierno reestructure y fortalezca la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, de los 4 organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, la única que no se ha tocado desde su creación en la Constitución ha sido la Defensoría. La Fiscalía lleva 6 reestructuraciones y creo que va por la 7ª. Otro tanto la Procuraduría y la Contraloría. Lamentablemente, los derechos humanos de nuestro país están tal cual los creó la Constitución. Y yo creo que de allá, cuando se creó a hoy, ha pasado muchísimo tema de derechos humanos, y tenemos nosotros que armonizar la institución de cara a las negociaciones de paz, de cara a las nuevas violaciones de derechos humanos de que están siendo víctimas los colombianos. Por eso estoy demandando del Gobierno Nacional y del Congreso de la República una reestructuración y un fortalecimiento de la Defensoría. Usted ha dicho antes que la Defensoría ha sacado o está sacando un documento en el que, como tal institución, acompaña o va a acompañar el proceso de paz. Pero también la Defensoría es la Defensoría del Pueblo, por tanto es la defensora de las víctimas, por tanto representa también a las víctimas. Y en este proceso de negociación que hay ahora en marcha, la Defensoría del Pueblo, ¿qué papel puede jugar, está jugando o debería de jugar? En este proceso de paz, primero, pues yo por prudencia me he abstenido de hacer cualquier pronunciamiento con tema de paz, porque el tema es tan importante que la constitución política de nuestro país se la dejó exclusivamente al presidente de la República como único funcionario que puede hablar de procesos de paz y de su convocatoria. Y ya en el desarrollo de esta mesa de negociación, el presidente ha delegado en unos representantes y representantes de las 2 partes que están sentadas. Luego en eso yo siempre he convocado y he invitado a los funcionarios públicos que tengamos mucha prudencia en esos pronunciamientos. Si algo daña a los anteriores procesos es precisamente ese comentario permanente de los funcionarios públicos, no de los particulares, no de los académicos, no de los columnistas, porque ese es su trabajo, comentar el acontecer nacional, pero desde adentro del Estado, opinar dañando el proceso a favor o en contra, me parece que es equivocado, y por eso he tratado como defensor de ser muy imprudente e invitar a los funcionarios a que sean prudentes. Sin embargo, ¿por qué apoyo el proceso de paz? Porque es un tema que va relacionado estrechamente con las víctimas. Si tenemos un proceso de paz, en teoría tiene que automáticamente disminuirse la afectación a las víctimas, y la mejor forma de honrar a una víctima es tratando de que no hayan víctimas hacia el futuro. Por eso he venido acompañando. Frente al tema del proceso como tal, nunca he pedido un espacio, no lo estoy pidiendo, que tiene que quedar muy claro. Hay uno de los 5 puntos fundamentales que es víctimas. Si consideran que en ese tema se puede hacer un aporte, bienvenido sea. Si escogen a otras instituciones que vayan a representar a las víctimas, lo importante es que las víctimas tengan una representación y que haya una política y una agenda dentro de la mesa en pro y en representación de las víctimas. Antes del cierre que va a hacer Baltasar, una última pregunta. ¿Usted cree que
en el inicio del programa planteó su apoyo al marco jurídico para la paz. ¿Usted cree que la reacción va a ser positiva? Pues el estudio que se hace, que es eminentemente jurídico, pues pensaría uno que la legislación internacional. Recientemente estuve en la instalación en Medellín de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su instalación el presidente de la Corte legitimó los procesos de justicia transicional, porque esto no es una innovación, estos son figuras que hemos venido trayendo de procesos que ya han venido poniéndolos en práctica y que han sido un éxito. Luego, la justicia transicional es una realidad continental, es una realidad universal. Esto no es un experimento que se está haciendo. Luego, desconocer la justicia transicional para procesos tan importantes como el proceso de paz, pues sería desconocer que los colombianos tenemos derecho a un proceso de paz, que es lo que hemos soñado. Diego García Sayán, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este mismo programa, que ya hace unas semanas se visualizó, fue muy explícito en ese sentido. Pero usted sabe también que hay voces discrepantes. Una muy importante, que es la del Procurador General. ¿Usted cree que es positivo esa discrepancia pública o esa manifestación pública adelantando lo que considera como opinión personal y que puede convertirse en una posición institucional en contra del marco jurídico del propio proceso? Este es un tema que uno respeta los roles y respeta las posiciones académicas. El procurador, pues como sujeto procesal en esta clase de procesos de la Corte Constitucional, emite su concepto constitucional, y si él, luego de sus análisis, luego del estudio constitucional, considera que no reúne los presupuestos, pues tiene su autonomía y su independencia frente a un tema de esos. En el caso de la Defensoría, por ejemplo, yo no he sido invitado, pero ahí sí, como dicen, no me han dicho que no vaya a la fiesta, pero tampoco me han dicho que deje de ir. Yo voy a hacer un pronunciamiento como representante del pueblo, porque considero que es un instrumento y una figura muy importante para un proceso de paz que se está adelantando. Y mis convicciones apuntan hacia eso, y por eso oficiosamente voy a hacer mi pronunciamiento como aporte dentro del proceso que adelanta la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, señor defensor del pueblo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la hora.